Rosana Cueva, en Exitosa. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Todos los sábados acompañándolos de 9 a 11 de la mañana con un análisis de la coyuntura nacional. Y vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con el expresidente Ollanta Humala. Más adelante, por supuesto, vamos a hacer también un análisis respecto a lo que ha ocurrido esta semana respecto al ministro Tornes. ¿Censura o renuncia? Ese es el gran dilema en el que se encuentra enfrascado el país. Por un lado, todo indica que desde el oficialismo se estaría optando por esperar la censura de parte del Congreso de la República, mientras que la oposición insiste en que renuncie antes de que ellos tengan que censurarlo. ¿Qué es lo más adecuado para el país en todo este contexto? Eso lo conversaremos también más adelante. Pero ahora, como les decía, se ha dado un caso o un tema importante en el Congreso de la República, y es que ahí se ha decidido, tal como se viene anunciando, acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala. ¿Pero por qué caso? Como ustedes saben, tiene pues montones de casos pendientes, pero uno que concitó un interés especial: la manera en que se manejó el ejército peruano durante los 5 años de gobierno, entre varias cosas, además de la cantidad de millones que se destinaron para compras militares, cuántas de estas tenían sentido, cuántas no. El tema que resultó ser muy sensible fue el tema de los ascensos militares, como incluso al poco tiempo de haber ingresado, simplemente se arrasó con toda una promoción. ¿Para qué? Para que los amigos de la promoción, héroes de Pucará y Marca Valle, pudieran ingresar y al momento de dejar el gobierno pudieran estar en unos puestos claves. Sobre esto vamos a conversar con el señor Osvaldo Zapata, ¿no? El coronel en retiro, pues, ¿no? ¿Cómo está el coronel Osvaldo Zapata? Quien, válgame verdades, durante varios meses y estando Humala en el poder, pues denunciaba con la esperanza de que esto pudiera cambiar, de que esto no llegara a perpetrarse. Sin embargo, eso ocurrió. Ojo que esa acusación también alcanza al ex ministro Pedro Cateriano y también al ex ministro Yaque Balaquivi. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Rosana. Buenos días al país. Gracias por la invitación. Todo lo que se venía diciendo finalmente encuentra un sustento en las investigaciones que está realizando la Comisión de Defensa. Bueno, lo que yo quiero mostrarle al país es la lectura que hay que tener de lo que ha pasado, ¿no? No hay que olvidarse que en algún momento tu programa, el Panorama, mostró ya indicios de lo que hoy día nos han confirmado. Todo este manoseo político que hubo de los procesos, tanto de cambios de colocación, de ascensos y de pases a retiro. Sí. El informe Bernales, de una u otra forma, hace un adelanto de algunas conclusiones, de lo que hace un diagnóstico de lo que había pasado en estos 5 años. La Comisión de Defensa, a cargo de la congresista Luciana León, el día de anteayer, se aprobó el informe precisamente que elaborara dicha comisión, donde encuentra pues responsabilidad política en el presidente de la República, Ollanta Humala, y algunos ministros de Estado, en este caso el ministro Cateriano y el ministro Balaquivi. Pero ¿y qué pasa con los altos oficiales que mutis y simplemente ejecutaron? Exacto, de eso precisamente se trata. Acá tenemos que comprender lo siguiente: el presidente Humala encuentra una normatividad que el último movimiento o adecuación para el tema de ascensos fue con el decreto 011 en el 2008, y en el caso de la ley de situación militar, la ley 29.598 del año 2010. O sea, así encuentra Humala la normatividad para todos estos procesos. Entonces, Humala, a partir del año 2011, hace modificaciones, o sea, adecúa las normas precisamente para que un entorno cercano se pudiera beneficiar en los ascensos, perjudicar a otros oficiales en los retiros y también privilegiar algunos puestos de confianza. Entonces, todas estas normas son las normas que se elaboraron y se promulgaron en la época de Humala. Si esto no tiene un contenido político, si esto no es sino la expresión y la evidencia de un plan político para perpetuarse por 15 años en el poder, entonces, ¿qué es esto? Si esto no sirvió para eso,
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno. O sea, digamos, la intención, ¿cree usted, cuando ingresa y cuando empieza a hacer estas modificaciones, era el permanecer 15 años? Solo que, obviamente, la pésima gestión, la falta de reflejos políticos y además el protagonismo de la esposa hizo que este plan fuera naufragando. Así es. Humala quiso... Pero eso no quitaba que siguiera siendo modificaciones. No, por supuesto. Humala quiso trascender en el ejército, sin embargo, siempre, y lo he dicho en mi libro, El bastón negado, historia de un falso valor, él de todas maneras, él siempre tenía permanente en su mente ciertos resentimientos. Y precisamente por los oficiales que, a criterio de él, fueron los que, digamos, lo discriminaron, según él, son los oficiales precisamente que salieron a retiro hasta antes del año 2012. Y entiendo que por eso es que él hace una distinción en el tema de las pensiones. A partir del año 2013 le da una mejor pensión. ¿Por resentimiento? Es que Humala es un tipo resentido. Es un tipo resentido. Por resentido y por vengarse de quienes sienten que en algún momento lo miraron mal, modifique el sistema de pensiones para que hasta esas promociones que no recibieran los beneficios. Él tenía una necesidad, de liderazgo. Como él nunca lo tuvo, entonces una forma de ganarse la confianza de la gente de su entorno era dándoles ascensos, dándoles buenos cambios de colocación e invitando a retiro a las personas que no eran de su agrado. Pero acá, al margen de todo esto, Rosana, yo quiero que se comprenda lo siguiente. O sea, ya lo dijiste, lo dijeron en Panorama, lo dijo el informe Bernales, lo dice la congresista León, ya lo dicen, o sea, dicen, todo, hacen un diagnóstico de lo que pasó en este periodo de humanización. Pero ¿qué pasa? Ya no hay que llorar sobre lo que está hecho, sino hay que solucionar, o sea, ¿qué esperan los oficiales jóvenes? Pero igual no podemos dejar de pasar por alto el papel que cumplieron los que obedecieron eso sin dudas ni murmuraciones. Pero estoy hablando no solamente de los oficiales. Cateriano. O sea, Cateriano es un hombre que se pinta como el gran demócrata, el hombre que respeta las leyes, el hombre que respeta además, digamos, toda la meritocracia. ¿Dónde quedó eso? Así es. Porque Balaquivi, todos sabemos que al final de cuentas hacía lo que simplemente le ordenaba, ¿no? Pero ¿y este otro? Bueno, en el caso de la responsabilidad política, está claro que los ministros Cateriano y el ministro Balaquivi tienen que ver de todas maneras, son parte de este plan, digamos, macabro para adueñarse del ejército. Pero como tú bien lo expresas, o sea, también hay una responsabilidad institucional. ¿Por qué? Porque no deben perder de vista que los ascensos no llegan como tal al escritorio de Ollanta. Hay una propuesta institucional. Claro. Esa propuesta institucional es presentada precisamente por el consenso que hay en el ejército, entre comillas, ¿cierto? Claro. Entonces, lo ideal, o sea, los niveles de institucionalidad, ¿cómo se miden? Se miden precisamente por ese respeto a la propuesta institucional. Porque si la propuesta institucional del ejército dice A, B, C, claro, entonces el presidente no puede decir... Claro, así es. El primer puesto lo tiene A, B, C, D. Y no puede ser que Z aparezca en el primer lugar. Exacto. Entonces, esa misma institucionalidad, por ejemplo, esa ruptura, esos quiebres no se dan, por ejemplo, en Marina. En Marina es impensable que la propuesta institucional sea modificada, por ejemplo, por Ollanta. Impensable. Entonces, hay responsabilidad también de los inspectores generales, porque se supone que los inspectores generales son los titulares, ¿no?, de la normatividad, de que todo se dé de acuerdo a leyes. Pero mira, acá hay que tener en cuenta una cosa importantísima. Ya eso está así, pero busquemos soluciones, ¿no? Claro, precisamente hablando de buscar soluciones, si me permite por favor un segundo, entiendo que estamos en contacto telefónico con el doctor Enrique Bernales. Doctor Bernales, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bien, doctor, bueno, lo llamamos justamente a raíz de la aprobación de este trabajo de la comisión respecto a que se podría acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta, pero puntualmente en el tema de los ascensos y sobre todo después de tanto tiempo de trabajo frente a la comisión que usted presidió, ¿se están asumiendo o tomando en consideración las recomendaciones del informe? Bueno, ante todo para acotar a lo que usted acaba de decir, utilizaríamos un lenguaje criollo, por fin parió Paula. Por fin. Porque después de más de 6 meses
donde esto ha dormido el sueño de los justos y el temor del ministro de Defensa de enfrentar con la realidad de su cartera y lo que él debía hacer, ha tenido que ser una resolución del Congreso la que por fin haga justicia a los ascensos que debieron ser y que se abre la puerta para la reincorporación de todas aquellas personas que fueron pasadas al retiro simplemente porque así se favorecía la intención del señor Humala de controlar el ejército a través de la gente de su promoción. Ujú. Claro, pero digamos, finalmente, como usted dice, parió Paula, pero ¿en qué momento debemos esperar que ya desde el Ministerio de Defensa se empiece a justamente corregir todo esto que se ha encontrado? Bueno, Pasa el mire, tiempo y no se advierte ninguna señal. Yo creo que esto debería corregirse siempre y cuando el actual ministro le pierde el miedo al comandante general del ejército. Porque la verdad es que debió ser el Ministerio de Defensa directamente los que, de acuerdo a las instrucciones del presidente Kuczynski, tenía que operacionalizar el informe del grupo de trabajo, determinando que vía por proceso administrativo en los casos que correspondía y trasladando el asunto a aquello que tenía que ser visto en instancia judicial, se resolviese y se hiciese justicia con tanta gente. Así es. Que luego de 30 y pico años de trabajo, de orden de méritos, fueron simplemente dejados sin ascenso o pasados a retiro. ¿Para qué? Para favorecer, haciendo un salto de 2 años en el periodo de ascenso que correspondía a la promoción 1984, fueran estos oficiales amigos del señor Humala los que ascendiesen a generales divisionarios y en esa situación poder controlar todas las regiones militares del Perú. A eso es a lo que le teme el ministro de Defensa y por eso es que se ha dejado intimidar y no ha hecho nada. Ujú. Ahora, digamos, pero desde el Congreso ya se le puede exigir que lo haga, imagino. Por supuesto, porque si efectivamente el Congreso ha decidido que se inicie el proceso de acusación constitucional contra el expresidente, Así es. ¿no? Mal podría ser que ese proceso continuase manteniéndose los actuales mandos militares que no están donde debieran estar y que obedecen al interés político de tener una base de apoyo castrense para sus pretensiones de elección o reelección el año 21. Ahora, en este caso, el papel del exministro Cateriano, ¿cuáles son los alcances de sus responsabilidades? En realidad, en cierto modo son inactividad. ¿Por qué razón? Porque nosotros hicimos el trabajo a partir del año 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Cateriano fue ministro de Defensa, me parece que solo el año 14, porque después pasó a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, él pudo, en cierto modo, más sería su responsabilidad como presidente del Consejo de Ministros, porque las decisiones y las modificaciones legales para permitir el adelantamiento de ascenso a la promoción 84 se hicieron por resolución que él firmó como presidente del Consejo de Ministros. Claro, sí, pues. Bueno, muchísimas gracias por este contacto telefónico, doctor Bernales. Gracias. Por si acaso este contacto telefónico ha sido escuchado por mis alumnos de comunicaciones, la mayor parte de los cuales estudian periodismo. Ah, qué bien, me alegra muchísimo. Entonces, un saludo especial a todos ellos. Muchísimas gracias, doctor Bernales. Ha sido Enrique Bernales, expresidente de la comisión ad hoc encargada precisamente de evaluar los ascensos y pases al retiro militares durante el gobierno de Ollanta Humala, que dicho sea de paso, después de haber hecho un excelente trabajo, cómo pudo sentir también, pues, digamos, el embiste, ¿no? O sea, cómo intentaron golpearlo para desacreditar de alguna manera ese trabajo, pero como se dice siempre, la verdad sale a la luz. Y este informe, pues, corrobora que todo lo que él dijo, efectivamente, era todo lo que dijo usted, todo lo que dijeron otros oficiales y lo que encontró precisamente la comisión Bernales. Finalmente, ahora tiene este respaldo. Así es. Sin embargo, Rosana, es importante lo que voy a decirte. A manera de solución, o sea, acá hablemos ahora ya de soluciones. Por ejemplo, es absurdo, digamos, que hayan llegado a estas conclusiones, estas recomendaciones. Sin embargo, hoy en día los procesos de ascensos que se van a dar este año se están dando en el mismo marco de la misma legalidad de Ollanta Humala. O sea, no ha cambiado nada.
O sea, todo sigue igual. Bueno, sin Claro, embargo... pero también es cierto, pero lo que trato de entender es por qué ese temor del que estaba hablando Bernales. O sea, ¿Nieto le tiene miedo a Ramos Humé? Posiblemente le tenga miedo. ¿Pero no por qué le solamente a tendría él, miedo? sino Pero, bueno, lo que sí es cierto es que han aparecido varias denuncias de varios casos y sin embargo no pasa absolutamente nada con este señor que viene ya desde el régimen bueno, anterior. es que hay unas situaciones, digamos, que no es el motivo seguramente de la entrevista, pero no hay que perder de vista que las condiciones políticas y sociales, ya hay varias voces que hablan, pues, de situaciones, digamos, de golpe, ¿no? Entonces, podría haber una suerte de negociación, digamos, entre los mandos para que no suceda nada de las cosas que estamos viendo, de corrupción. Pero esto es importante, esto es muy importante. Mira, el día 17 de marzo, el congresista Clayton Galván Bento, de Fuerza Popular, ingresó a la mesa de partes del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular un proyecto de ley que precisamente da solución a todo este diagnóstico a la cual llega el doctor Bernales, la congresista León y toda la opinión pública. Este proyecto se denomina Ley que reivindica al personal militar afectado en los procesos de ascensos y pases a retiro durante el periodo 2012-2016. Y una cosa importante, para que no tenga miedo el comando del ejército. Acá, con respecto a la recuperación, dice bien claro que la recuperación se hará efectiva bajo condición de que el personal militar no sobrepase el límite de edad en el grado y su antigüedad no sea mayor a la del comandante general de las respectivas instituciones castrenses. Asimismo, se dice que se asciende al grado inmediato superior al referido personal. Y una cosa más importante, que el ejército se va a reservar el derecho de reincorporar a quien crea y estime conveniente de acuerdo a las proyecciones administrativas. Ya. Lo que quiere decir que esta ley está en manos de la bancada de Fuerza Popular, está en manos de esta fuerza política del país dar solución a esto. Ya. O sea, esto no va a quebrar la institucionalidad, más quebrado de lo que está, ¿qué cosa vamos a quebrar? No, hay que devolverles precisamente la confianza en que cuando se produce un atropello, puede ser corregido. Y eso fue lo que tuvo lugar. Así es. Y se perdieron cuadros valiosos, o sea, obviamente en estas cosas pasa de todo, Así pero es. por lo que yo entendía de todas las conversaciones que teníamos y que también he sostenido con otras personas, había cuadros importantes que el ejército los perdió. Para dar pase más bien a algunos que eran bastante mediocres. Ahora, otra cosa también que también es importante. En el Grupo Parlamentario de Fuerza Popular también hay en estos momentos para su evaluación un proyecto de ley sobre la modificación de la ley de ascensos. O sea, precisamente de lo que están recomendando, de la conclusión a la que han llegado todos estos grupos de trabajo, tanto la congresista León como el doctor Bernales, eso tiene solución. Y hay un proyecto de ley precisamente que empodera al Ministerio de Defensa. Una de las cosas muy importantes, por ejemplo, es de que mientras el Ejecutivo ha presentado un proyecto para modificar solamente el artículo 7, este proyecto que ha presentado Fuerza Popular implica la modificación no solamente del 7, sino del 12 y el 38. ¿Y por qué son importantes esos dos? Son importantes para quebrar esa posición, digamos, de poder omnipotente del comandante general del ejército. ¿En qué sentido? Para comenzar, las juntas de selección en este proyecto no son presididas ya por el comandante general del ejército, sino las juntas de selección son presididas por una junta de generales de división nombrados por el Ministerio de Defensa. Ellos presentan la propuesta institucional. Otra de las cosas importantes, por ejemplo, de este proyecto es que las vacantes no sean otorgadas por promociones. Hoy día, ahorita, los oficiales jóvenes que se presentan a los grados de mayor, de teniente coronel y coronel, van a sentir nuevamente esta afectación, porque este es un procedimiento que atenta contra la meritocracia. O sea, los oficiales deben presentarse en estricto orden de mérito como están. No debe haber esto de ascenso por promociones. Y lo último, por ejemplo, es de que este proyecto de ley del Ejecutivo, por ejemplo, visa una transitoriedad hasta el año 2025. ¿Qué le sucede al ejército? Una transitoriedad hasta el 2025, un cuarto de siglo haciendo transitoriedad, porque la primera transitoriedad se hizo en la época del ministro Quiabra, cuando era ministro de Defensa. La segunda transitoriedad se hizo en la época del ministro Wagner. La tercera transitoriedad... ¿A qué se refiere exactamente con eso? Porque incluso yo, que lo estoy siguiendo, me mareé un poco. Correcto. ¿Qué significa transitoriedad? Transitoriedad significa que
un grupo de oficiales son candidatos a determinado grado. Ya. Y ellos pueden acceder a ese grado siempre y cuando ya esa promoción, aunque sea un oficial, haya alcanzado el grado. Me explico. En estos momentos hay una promoción, que es la promoción egresada en 1986, que no tiene ningún oficial del grado de general de división. Entonces, ellos, por ejemplo, no se les debe aplicar transitoriedad, sino a ellos se les debe aplicar la ley. ¿La ley qué significa? 35 años de servicios. Porque si van a seguir con esta transitoriedad de estar prácticamente postergando y postergando la aplicación de la ley, nunca se va a arreglar estos problemas de los ascensos. Y te apuesto que este año nuevamente van a haber problemas en los ascensos por el tema de las vacantes, por el tema Claro, de porque esta el transitoriedad. desajuste que ya están arrastrando. Entonces, arreglémoslo. ¿Y cómo lo arreglamos? Con estos dos proyectos de ley que están en el grupo parlamentario de Fuerza Popular. Esto tiene arreglo, la institucionalidad tiene arreglo en el ejército, por favor, Rosana. Ya. Ahora, digamos, como parte de todos estos trabajos que se vienen realizando en la Comisión de Defensa, este es un segundo informe, ¿no es cierto? Porque ha habido otro que ha tenido que ver con la manera en que nos habrían engañado respecto a supuestos triunfos en el BRAE y el papel que habría jugado el asesor amiguísimo de Nadine Heredia, Iván Vega. Al final de cuentas, ¿qué pasó ahí? Yo te lo voy a explicar para que lo entienda un alumno de primaria. El BRAE es una zona declarada en emergencia donde se supone que existen unos remanentes de Sendero Luminoso, en donde hay estrategias precisamente para enfrentar dicha amenaza. Entonces yo hago una pregunta. ¿Desde cuándo los peruanos venimos escuchando la palabra remanentes? ¡Ay, Dios mío! Ya llevamos, cuando cayó Abimael en el 92, ya ¿cuántos Entonces, ¿qué años? pasa con los remanentes? O sea, los Quispe Palomino ponen en jaque mate a toda todo una el fuerza Estado. armada, a todo un comando conjunto. Durante años no ponen en jaque mate los Quispe Palomino. No. ¿Por qué sucede esto? Porque las estrategias están mal diseñadas. Está bien, hay una estrategia integral para afrontar la lucha contrasubversiva, por supuesto, pero no hay que descuidar que dentro de esa estrategia integral los militares tienen una responsabilidad, y la responsabilidad es en el campo militar, los militares en el campo militar. Para eso hay otras entidades del Estado que se encargan de los otros roles de manera de hacer esta Que son parte de toda una estrategia, integral. así es. Entonces, los señores militares que están al mando ahí deben dar solución al tema militar. ¿Y qué significa el tema militar? Pues vencer a los Quispe Palomino. Yo no sé qué cosa hace el general Gómez de la Torre ahí, cuando sus perfiles son de un tipo académico. No sé qué hace ahí, no sé qué, hasta ahora no hace operaciones. Que jugó Iván Vega, o sea, ¿quién era Iván Vega para de pronto aparecer y empezar a mandonear a diestra y siniestra? Iván Vega pues era, digamos, una persona, yo, quiero entender que tenía ciertos acomplejamientos por su fracaso, digamos, en la institución al haber salido de cadete, y bueno, él de repente quiso darse aire después de mariscal de campo, ¿no? Y vamos a que él inclusive se uniformaba, se vestía, y lo más criticable es de que impartía órdenes. Así es. A las fuerzas operativas, cuando Sin nosotros tener un sabemos muy cargo bien, puntual, además. sin tener un cargo. Los comandos operacionales responden al jefe del comando conjunto. Él es el jefe de los comandantes en el BRAE, en la zona del Guayaga, en las zonas donde se esté, digamos, combatiendo a la subversión. Entonces su jefe es el jefe del comando conjunto, no Iván Vega. Iván Vega lo que hizo es hacer uso y abuso del poder, o sea, es un abuso de facto que hubo en las Fuerzas Armadas. O sea, es casi como la usurpación de cargo. Es una usurpación de funciones. Él era una suerte de extensión, ¿no? del poder de Ollantumala y Nadine Heredia. Sí, pues ¿no? bueno, pues lo importante es, como decíamos, que ya todos estos hechos están ya saliendo a la luz, que es lo importante. Y ojalá se haga justicia, que es lo que se espera, porque de qué se sirve que lo ratifiquen unos y otros y al final no se arregla nada. Esto y se ahora arregla, esto está en Rosana, manos del con los dos ministerio. proyectos de ley que te estoy mencionando. Y que los atiendan en el Ministerio de Defensa. No, es que el tema del Ministerio de Defensa es que el Ejecutivo ya no va a hacer nada. El ministro Nieto nos ha demostrado que es un mentiroso. Se ocupa de otras cosas y no se ocupa, por ejemplo, hace 2 días ha estado disparando unos misiles Spike acá en Locumba. Yo no sé para qué lo preparan en disparos de misiles al ministro, irá a combatir seguramente. Pero él debe de preocuparse de las cosas de fondo. Y la reivindicación, Rosana, sí se puede dar. Y el ejército realmente
se merece que retome su institucionalidad. Sí es posible. Y eso está en manos, en estos momentos, de la bancada de Fuerza Popular, porque ella tiene los proyectos de ley que van realmente a reinstitucionalizar el ejército. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, coronel Osvaldo Zapata, coronel de retiro Osvaldo Zapata, una de las personas, además, que desde los primeros momentos en que empezaron a darse estos cambios, él estaba haciendo la denuncia. En situación de retiro, porque Además, retirado no, en situación de retiro. Ah, sí, pequeños detalles, en fin, pero que son importantes, estamos es verdad. en lucha permanente. Ok, bien, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regresar estaremos también conversando sobre esta ley de alimentación saludable que ha sido publicada, pero que algunos medios están señalando que ha habido un cambiazo en el reglamento de alimentación saludable, que la propuesta del Ministerio de Salud, que por ejemplo comprendía o establecía pues niveles más bajos en grasas, en azúcar y sodio, simplemente habrían pasado por agüita tibia. Ya conversaremos sobre eso más adelante. Regresamos. Bien, tal como lo hemos señalado, precisamente el gobierno publicó hoy día el reglamento de ley de alimentación saludable, que es la ley 321, que es la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, que establece, o sea, esta es la ley que va a establecer las disposiciones y acciones que deben implementarse para la aplicación y cumplimiento de dicha norma. La verdad que complicados que son a veces todos estos textos, pero lo que está cuestionándose desde ya es que se habrían dado pues algunos cambios en esta situación. Me dice si tenemos en este momento un contacto telefónico para hablar sobre eso, Gisela. O bueno, vamos comentando en todo caso lo que se viene denunciando. Por ejemplo, aquí lo que se ha hecho en el diario La República es una especie de comparación entre algunos países que cómo lo manejan. Por ejemplo, se dice en Ecuador, en el caso de las bebidas gaseosas, por ejemplo, en el etiquetado de la parte de atrás, lo que te señalan inmediatamente es la información tipo semáforo, que es la que se dice, ¿no? Se usa la etiqueta de información tipo semáforo. ¿Qué se pone? Amarillo, medio en azúcar, medio en grasa, verde, bajo en sal, o si no, siguiendo este semáforo, alto. Si usted ve esta etiqueta, la rojo, es alto en azúcar, alto en sal, bajo en sal. Esa es una manera de poder ver de manera inmediata, simplemente, y para el consumidor, sobre todo, ponérsela fácil para no tener que estar usando pues los lentes, la lupa y ver exactamente cuáles son los contenidos, alto o bajo o medio en azúcar, en grasas y en sal. Bien, estamos en contacto con Sabi Mauricio Alza, que es decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú. Señora Mauricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Roxana. ¿Cómo estás? ¿Qué opina usted de lo que se ha publicado? Yo no sé cómo manifestarte mi indignación frente a un reglamento que no está defendiendo el derecho de la salud y nutrición de las personas. Un reglamento que lo que han hecho es incrementar los parámetros técnicos de la Organización Mundial de Salud, que son nuestros patrones estándar internacionales. Lo que han hecho es darle permiso a la industria para que nos engañen diciendo que sus productos tienen menos cantidad de nutrientes específicos y ponerles como normal. Aquí no es un tema solo de etiquetado. Ya. No es un tema, esto pasa por más. Ya, pero ¿cuál más? A ver, cuéntenos un poco eso para poder entender claramente todo lo que está ocurriendo. Como dicen, tener la foto completa. Así es. Fíjate, los parámetros técnicos de la Organización Mundial de Salud son parámetros que ya han sido estudiados en grandes poblaciones. Y esos parámetros ya habían sido aprobados por el Ministerio de Salud de nuestro país, el 2015. Lo que han hecho ahora es derogar ese decreto supremo, el 007-2015, para imponer nuevos parámetros que superan largamente hasta 400% estos parámetros iniciales de la Organización Mundial de Salud. Si lo que debería de aceptarse como máximo en determinado ingrediente, acá esto puede ser hasta 4 veces mayor. Así es. En calorías, en grasas saturadas, en azúcares, en todo. Completamente permisivos, completamente complacientes con eso. Así es, tal cual. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ya. En un atún donde el sodio y la grasa saturada ampliamente pasa
los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Hoy el gobierno con este reglamento en el etiquetado va a decir es normal lo que usted está comiendo, cuando en realidad es alto, cuando en realidad le va a perjudicar su salud. Exacto, eso es lo que está pasando, Rosana. Dios mío, porque estamos hablando de la los niños. salud, Estamos hablando de la salud de todos, en verdad, de niños, de hablando mujeres embarazadas, de todos. De todos. Por el amor de Dios, ¿en qué están pensando las autoridades en este momento? ¿Cómo es que lanzan un reglamento y no llaman especialistas? ¿Quién lo hace? ¿A qué hora lo hace? No sé. Realmente, yo tengo 2 hijos, Roxana, y realmente estoy preocupada por los colegios, estoy preocupada por las madres gestantes, por los adultos mayores, por las personas que van a incrementar sus enfermedades con este reglamento. Por eso. ¿Y este es el reglamento que ha sacado el Congreso o es el que ha propuesto el Ejecutivo? Este es el que ha propuesto el Ejecutivo. Está en las manos del Congreso intervenir y defender la salud y nutrición de las personas. Nosotros el día lunes nos vamos a manifestar, Rosana. Estamos llamando a una movilización para manifestarnos en contra de este reglamento. Claro, pero lo que yo no termino de entender es, o sea, digamos, la ministra Patricia García está al tanto de esto y ella es la que ha aprobado, o el MINSA, porque lo que yo entiendo es que la propuesta del MINSA ha sido cambiada. Quiero entender en qué parte, en qué etapa del camino sufre este cambiazo para que luego salga esta publicación. Bueno, eso habría que preguntarle a la ministra de Salud, porque nosotros desde el Colegio de Nutricionistas hemos enviado nuestros documentos también. No tengo el documento del reglamento que ella ha enviado. En todo caso, ojalá, espero que ella no haya sido partícipe de este reglamento que hoy publican. Sobre todo en momentos que ha habido tanto cuestionamiento respecto al papel que cumple DIGESA, porque valga en verdades, se cuestionó muchísimo a Indecopi, pero en este caso Indecopi, cuando recibe estas denuncias, tiene que simplemente pedir la opinión del órgano especializado. Y DIGESA era, de alguna manera, pues la institución que dejaba que todo pase, todo está bien, no hay ningún problema, el etiquetado, los ingredientes, todo lo que se echaba. Y en medio de esa discusión aparecen con una cosa como esta. Así es, pero también hay que dejar en claro una cosa, Rosana Cuevas, que Dígame. DIGESA lo que hacía en su registro sanitario era revisar solamente la inocuidad, o sea, bioseguridad, lavado de manos, que tu planta esté limpia. Sí, pues. Nadie revisa la composición nutricional, nadie. Nosotros nos enteramos de que Pura Vida tenía 60% de leche porque ellos lo declararon en otro país. Por eso, pero acá. Aquí si no hay nadie es que haga la DIGESA, composición. ya, pero si no es DIGESA, pues ¿quién o cuál o por dónde tendría que haber venido? O sea, ¿no le parece No que, hay. o sea, digamos, el Ministerio no, de Salud debió poner algo así como una oficina de FDA. por eso, pero a eso voy yo, tiene que verlo DIGESA, porque si te vas a convertir en mesa de partes, pues mira, no aceptes el cargo. No sé, si Exacto. solamente lo que vas a hacer es mirar que se lavaron las manos al momento de elaborarlo, tendría que haber habido pues algún tipo de reforma ahí de manera inmediata. Ok, bien, en fin, vamos a ver en qué termina todo esto, señora Mauricio. Debe Muchísimas. terminar en defender la salud y nutrición de los peruanos. No podemos permitir esto. No lo Así podemos es. permitir. No, claro que no, por supuesto que no. Muchísimas gracias por este contacto telefónico. Señora Gracias Sabine a ti, Mauricio Rosario. Balsa, decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú. ¿Y qué dice respecto a este tema también? Foro Salud. Estamos en contacto con el representante de Foro Salud, el señor Alexandro Saco. Alexandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Mira, hay varios aspectos. Uno, que la ley establece textualmente que los parámetros que debe incorporar el reglamento son los parámetros de OMS, OPS, que como decía Xavi, están ampliamente estudiados y el gobierno ya los había aprobado hace 2 años. Este reglamento cambia totalmente esos parámetros y los eleva pues hasta 300, 400%. Eso es ilegal. Eso es materia de una acción constitucional que se llama acción popular cuando una norma de menor jerarquía viola una norma de mayor jerarquía. Y eso es lo que vamos a plantear diversas organizaciones. Ese es un punto. Okay. El otro es bien interesante, mira. En relación al problema de los etiquetados, el artículo referente, el artículo 15, inciso B,
dice que se etiquetará las advertencias hasta un 15% del tamaño. O sea, yo puedo ponerla en un 1% del tamaño y cumplo este reglamento porque se está poniendo un techo, no un piso. No sé si me dejo entender. Ya, claro, el tamaño, el máximo. ¿no? Hay hasta un máximo. O sea, yo puedo poner el 2% del producto y engañar al público o hacerlo muy, muy difícil de lectura, ¿no? Otra cosa que habría que decir es que este reglamento ha sido consultado durante varios años. Todos hemos tenido oportunidad de aportar y ya había un consenso en el sentido, esto había pasado hasta por el Congreso, por las comisiones de salud de varios años, un consenso en el tema principal de los parámetros y de la publicidad que no ha sido respetado en esta publicación final, ¿no? Y como dice Savi, esto es una reglamentación a medida de la industria. ¿En qué momento, que era lo que le preguntaba también a Savi, Mauricio, en qué parte del camino es que se produce este cambiazo, como lo ha titulado el diario La República? En el último gobierno. O sea, este reglamento había... Sí. Sí, a ver, ayúdeme a entender eso. O sea, el Ministerio de Salud presenta una propuesta y esto fue en el gobierno de Ollantumala. Justamente el hecho clave de la aprobación de los parámetros se hizo en el gobierno de Ollantumala. O sea, el gobierno anterior, ante la dificultad que se observaba, dice, bueno, no vamos a sacar reglamento, pero los parámetros los sacamos y los colocaron en el peruano. Y ese punto fundamental es el que este reglamento modifica y hace que este reglamento sea ilegal. Además, hoy día la publicación tiene la firma de la ministra de Salud. O sea, ella está avalando, porque está su firma, está en el diario oficial del peruano. Ella tiene que dar cuenta entonces de por qué ha aceptado algo que va en contra de los principios de la salud, apoyado por la Organización Mundial de la Salud y por la gente finalmente, ¿no? Claro. Pero entonces, por ejemplo, estaba leyendo una declaración del señor Delgado, ¿no es cierto? De Aspec, y dice, yo le diría a la ministra que defienda su propuesta y que no firme ese reglamento, que por dignidad renuncie. Pero ya lo firmó. Ya lo firmó, pues esas son las situaciones que tenemos que enfrentar en el país. O sea, lamentablemente aquí nadie defiende la salud del Ministerio de Salud como corresponde durante este gobierno. Es bien grave lo que ha sucedido, porque la ministra sabe perfectamente que hay unos parámetros de OMS que son consenso mundial en el tema de salud pública y hoy día han sido burlados por una norma que está firmado por ella. Ella tendrá que tomar una decisión y decir o explicar por qué ha hecho ha tenido esta aceptación. Y un tema final. Además, se excluyen de toda esta reglamentación. ¿A quién crees que se excluye de toda esta reglamentación? A las leches. A las leches. ¿De verdad? Yo lo decía casi como de manera sarcástica. Casi como no, pero la intuición. No puede ser. Ese mercado tiene como 130 millones de soles. Son productos que están cuestionados por la OMS a través de estudios hechos alrededor del mundo, porque desprotegen la salud de los niños y en el Perú se venden como si fuese fruta, estos sucedáneos de leche, y estos sucedáneos están excluidos de la reglamentación que hoy día se ha aprobado. Además que es relajada, encima los deja libres. Sí, pero además, ¿no? Lo que resulta realmente increíble y ya desatinado a más no poder es que en medio de todo el escándalo que se ha producido con el tema de la leche, con toda la discusión y debate que ha tenido lugar, se pueda salir con una cosa como esta. O sea, sinceramente es de locos. Ahora, respecto a otros países tan atrasados, podemos estar en esos temas de defensa del consumidor y sobre todo, ni siquiera es defensa del consumidor, defensa de la salud de un país. Acá estoy viendo, por ejemplo, las comparaciones que se hacen con Ecuador, con Chile. Me imagino que respecto a otros países estamos así de mal. Así de mal. O sea, ni siquiera tenemos que ir a compararnos con países europeos, Inglaterra, ni mucho menos. Ecuador, Chile, México están dando batallas enormes contra esta situación por los índices de sobrepeso. Ahora, ¿pero por qué el reclamo sobre este tema? Esto es un capricho de la gente que trabaja en salud. La incidencia de enfermedades no transmisibles relacionadas a alimentación saludable, en el Perú estamos con 30% de sobrepeso y 15% de obesidad. Finalmente, todas estas personas que generan alguna enfermedad crónica va a ser un gasto para el Estado. No lo van a pagar los señores industriales, que siguen llenándose los bolsillos.
no lo va a pagar la Sociedad Nacional de Industria, lo vamos a pagar todos solidariamente con nuestros impuestos, en el salud, en el MINSA. Es un tema económico. O sea, finalmente esto está empobreciendo al país porque vamos a crear generaciones, ya la generación presente tiene grandes problemas, pero la generación de los niños de acá 10, 15, 20 años, los costos en salud van a ser enormes y vamos a tener, si entramos al campo de la competitividad, menos capacidad de competir con otros países del mundo que sí están cuidando a su población. O sea, la gravedad del asunto es enorme y la Sociedad Nacional de Industrias juega sus intereses como sabemos, pero el gobierno, el señor Zavala, el señor Thorn, la ministra de Salud, que han firmado este reglamento, tienen una responsabilidad histórica con el país que en algún momento tendrán que dar cuenta de ello. Así es, así es. Bueno, vamos a ver en qué termina todo eso, pero qué importante saber que contamos con... El lunes, claro. El lunes hay una movilización en la puerta del Ministerio de Salud, donde además, Rosana, hay 150 niños con cáncer que han venido de Pasco, porque el Ministerio de Salud está incumpliendo los compromisos de hace 5 años de atenderlos y construirles un hospital en Cerro de Pasco. Y el lunes nos vamos a sumar con las organizaciones ciudadanas que defendemos la alimentación y la salud, porque ya hay un límite en el abuso con el derecho a la salud en el país. Bien. Bueno, qué importante que existan organizaciones como Foro Salud o como los pronunciamientos del Colegio Nacional de Nutricionistas del Perú sobre estos temas que son tan importantes, vitales, literalmente. Muchísimas gracias por este contacto telefónico, señor Sacco. Gracias a usted. Gracias. Bien, ¿y qué dicen nuestros seguidores? Quienes nos están, por supuesto, escuchando respecto a los temas que estamos tratando? ¿Tenemos llamadas del público? ¿Aló? ¿Radio Exitosa? ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Aló, ¿qué tal? Buenos días. 9:52 de la mañana, lo soy escuchamos. policía retirado, Ciro José Luján Flores. Vivo acá en Ica. Aquí en Ica vemos más de 50 y tantos policías retirados y nosotros estamos reclamando el decreto supremo 213, que es la nivelación de sueldo, ¿Ya? que salió en julio 90 y hasta ahorita no lo cumplen. Han pasado 90, 27 años, hasta ahora no nos arreglan la nivelación del sueldo. Y estoy escuchando por televisión, por radio, por periódico, que el Congreso ha firmado una moción para que nos den nivelación de sueldo cuando ya salió nivelación de sueldo en el año 90. Bien, ok, bien, sí, bueno, lo ideal sería que por favor pudieran referirse también al tema que estamos tratando y sobre todo que en este caso el tema puntual es el tema de la reglamentación de los etiquetados de los productos alimenticios. Esa apuesta que tenemos que hacer como país por una alimentación saludable. Además, en un país en el que además poder tener acceso a un tratamiento de salud es tan caro, sino inaccesible en algunas situaciones, pues, y deberíamos estar cuidándonos, previniendo, y sin embargo se dan reglamentos como los que se están denunciando en este momento. Sobre ese tema es que estamos recibiendo en este momento ese tipo de preguntas. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días. Aló, buenos días, sí, lo escuchamos. Rosana, mire, el Ejecutivo está cometiendo pecados capitales. A ver, no lo escucho bien. De repente, ¿está cerca usted a su radio? Si puede, o colocarse en una zona donde la señal llegue en mejor situación. Ya, ¿están ahí? Ahí sí, a ver, sí, lo escucho su pregunta. Ya. Mire, le estoy diciendo que el Ejecutivo está cometiendo unos pecados capitales en este último, en el de la alimentación. Imagínense cómo va a cambiar ese reglamento. Después le culpan al Congreso de que les paran fastidiando a sus ministros. Ahora, la ministra de Salud sí. tiene que dar cuenta por qué firmó ese reglamento. No se dan cuenta que están yendo contra la salud del pueblo. Qué barbaridad. El ministro Tornia tiene que dar cuenta de Chinchero. Ya, por fin Sí, aló, sí, bien, lo que pasa es que sí, la señal estaba entrando pésimo, lamentablemente, pero sí es cierto, en momentos en que uno espera, pues, respuestas de otro tipo, pues terminan disparándose a los pies. Con este tema de aquí, realmente, como si ya no tuviera suficientes problemas, el Ejecutivo sale con esto. Aló, Radio Exitosa, muy buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos su pregunta, señor, o su reflexión. Mire, señorita Roxana, antes que nada felicitarle por la forma que usted, como es evidente que usted es una periodista
nuestra responsabilidad en su trabajo, ¿no? De luchar contra todo esto que está sucediendo en el país. Lo que yo quería indicar era que esto simplemente es producto de los lobbies y las mafias que vemos en el Estado, ¿no? Ya es evidente que al parecer el gobierno de Pedro Pablo es un gobierno de lobbies y mafias, y simplemente al aprobar este reglamento lo que está demostrando pues es que hay una especie de lobby, de argolla que se presenta entre la Sociedad Nacional de Industrias y el gobierno, ¿no? Lo que yo quería indicar era que simplemente la ciudadanía ya pues tiene que dejar de, no sé, en lo posible dejar de consumir ya los productos envasados, ¿no? Y preferir los productos de presentación natural, porque no tenemos otra salida, creo, mientras tengamos este tipo de congreso, este tipo de gobierno, ¿no? Que lo único que hace es defender las mafias y los lobbies. Así es, bueno, bien, muchísimas gracias por su llamado, y es cierto, imagino que como muchos compartirán esa opinión, sobre todo cuando uno se encuentra ante resultados como estos. ¿Qué otra fuerza, qué otro poder sería capaz de, en el camino, hacer que se termine cambiando un reglamento vinculado además al tema de alimentación? En verdad, ¿tenemos otra llamada telefónica? Aló, Radio Exitosa, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hablan de Puerto Maldonado. ¿Qué tal? Gracias por llamarnos. Mira, lo que es realmente cierto, sí, es que alguien se ha beneficiado por haber elaborado este reglamento, aprobado este reglamento. En el Perú ya estamos acostumbrados a eso ya. Casi todo lo vemos como algo natural. Alguien va a firmar un contrato, algo tiene que haber ahí, hay un aprovechamiento. Y para mí que el Ministerio se está aprovechando terriblemente de manera económica, ¿no? Ahí hay los técnicos, la misma ministra podría ser, porque esa diferencia de lo que es una reglamentación mundial a lo que se está dando, hay un beneficio tremendo que perjudica grandemente al Perú, y muchas personas se benefician, o pocas personas se benefician de eso, ¿no? Más que nada los políticos. Sí, bueno, la verdad los negocios, ¿no? Los grandes negocios son los que terminan así beneficiándose. O sea, necesitamos industrias alimentarias, por supuesto que la necesitamos, tanto como inversión, tanto como un rubro productivo importante para nuestro país. O sea, nadie está en contra de la inversión privada ni de estas apuestas, pero lo que sí queremos es que actúen con transparencia y de acuerdo a las leyes y de acuerdo a lo que establecen, por supuesto, organizaciones internacionales de la salud. Y no puede ser, como se dice acá y que se señala en este diario, pues que los valores que se están aceptando en grasas saturadas, en calorías y en azúcares se excedan en 400% a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. ¿No es cierto? Sí, no solamente es en eso, ¿no? También lo podemos ver en las medicinas, ¿no? Las leyes que se han aprobado en cuanto a las medicinas que son genéricas. Y entonces, las grandes empresas se benefician, pero eso no es lo importante, señorita. No es lo importante. ¿Y cuál es lo importante? Sino lo importante es el pensamiento, la idiosincrasia de los políticos, en vez de luchar por sus propios compatriotas, lo único que buscan es encaminarse a buscar puestos en el Estado para beneficiarse económicamente y que el resto se vaya al diablo, disculpando la palabra, ¿no? O sea, no hay un amor, no hay un patriotismo, no hay un amor hacia su propia nación. Pero... O sea, sí, bueno, sí, es verdad. Bien, muchísimas gracias por su llamada, por compartir con nosotros sus puntos de vista, pero sobre todo, en lo que señala precisamente el señor de Puerto Maldonado, es que si hay políticos y si hay funcionarios que han metido la mano en esto, sus hijos, sus nietos, sus primos, sus hermanos también van a terminar afectados por toda esta norma. Esta norma que, a ver, ¿quién no se va a una bodega y se compra pues una botella de gaseosa, o quién no va y se compra algún dulce tipo postre sin saber la cantidad que se está poniendo en exceso, sobre todo, como decíamos, de este tipo de elementos o de ingredientes que pueden resultar realmente nocivos para la salud? Y bien, nos vamos ahora con Jonathan Quispe, accidente en Arequipa. Adelante, Jonathan. Información en vivo desde Arequipa. Bueno, el día de hoy, en horas de la madrugada, ha ocurrido un accidente en lo que es el kilómetro 48, la vía Arequipa-Puno, donde ha habido cuádruple choque. Han participado tanto un bus de la empresa de transporte Carpio, también un bus de
de la Orquesta Internacional. Y también sobre un remolcador de autos. También ha tenido un tráiler que está chocado, cuádruple choque en lo que es el kilómetro 48. Saldo producto de esto han llegado hacia lo que es la clínica Arequipa. En total 10 personas heridas, todos son de esta Orquesta Internacional que preside el señor Cristian Domínguez. Vamos a dar la relación de los heridos. Son el señor Chambergo Sonia de Arrín, Jonathan Rojas Vélez, Pedro Toli Guimaray, de 31 años de edad. También ha ingresado el señor Aymar Isla Angulo, Ángelo Cucuy, Falcón Benítez Miguel, Rojas Vélez Edwin. ¿Qué grupo también era? ha ingresado, Discúlpame, la clínica Jonathan. Arequipa, el señor Luis Cabrejos Gutiérrez, y también el señor Efraín Rojas Bayona, también como el señor Carlos Eduardo Rojas, chofer de este bus de Presta Orquesta Internacional, quien tenía, según nos han indicado, un evento acá en lo que es la ciudad de Arequipa. Los heridos son leves, ellos han ingresado por sus propios medios hacia lo que es la clínica Arequipa, está ubicado en lo que es el cercado de nuestra ciudad, evacuado por los bomberos de Arequipa. Esta es la información desde Arequipa. Estamos hablando, Jonathan, si me escuchas, esta es la Orquesta Internacional de Cristian Domínguez. Me dices que en el caso de Cristian Domínguez también está herido. No, el señor Cristian Domínguez no estaba, según lo que nos han indicado los bomberos, no estaba en el bus. Ya, ok. Solamente estas 10 personas, entre ellos cantantes y también que tocan en la Orquesta Internacional. Ya. Ok, ninguno de gravedad. La mayoría son heridas leves. Sí, se han ingresado por sus propios medios, ellos caminando hacia lo que es el área de emergencia de la clínica Arequipa, está ubicado en el cercado de Arequipa. Ya, muy bien. Muchísimas gracias, Jonathan, por este despacho telefónico, por esta información en vivo. Bien, y son ya las 10:01 de la mañana y nosotros tenemos que ir también con la pregunta del día, que esperamos, por supuesto, ustedes nos puedan hacer llegar sus respuestas vía Twitter en @exitosap o a través de Facebook buscándonos en Exitosa Noticias. La pregunta del día es: bancadas de oposición plantearán censura si Alfredo Torne no renuncia. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Deberán plantear la censura si Alfredo Torne no renuncia? Esperamos sus respuestas. Vamos a una pausa y ya regresamos. 6 de la mañana y ya se encuentran en nuestros estudios los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y Alberto Quintanilla del Frente Amplio, y me aclaran aquí de Nuevo Perú. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? Muy buenos días. Gracias por acompañarme. Buenos días. Buenos días. Semana... En realidad todos queremos ser parte del Nuevo Perú, por supuesto. Sí, me imagino. Gracias, bienvenidos. No, me refiero a... Del ya nuevo país, de un nuevo Perú. A un nuevo estado, ¿no? Todos queremos un Perú mejor, ¿no? Mejor para todos, próspero, desarrollado. Nuevo, sin las viejas costumbres, digamos. Sobre todo eso, sí. Pero bueno, la verdad es que más que nuevo, lo que estamos en ese momento es entrampados y con esta crisis de parte del Ejecutivo. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Censura o renuncia? La renuncia no parece ser una opción para el Ejecutivo. A ver, señor Quintanilla, porque digamos, en tu caso hay... Bueno, yo creo que la renuncia, si no se produce la renuncia, ya hay que debatir si es conveniente o no la censura. La censura es una descalificación y un mandato que puede... ¿Hay que evaluar o ya no quedaría otra? Yo creo que hay que evaluarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le correspondía poner y hacer de cuestión de confianza la permanencia de él y poner en debate el modelo económico, la política económica en su conjunto. Si la renuncia no les nace, no procede, no la ejecutan, entonces cualquier decisión sobre una censura tiene que ser no por un error personal, sino ya evaluando la política económica. Y ahí tendríamos pero entonces usted, a ver si lo estoy entendiendo bien, es de los que estaría de acuerdo o hasta aconsejaría, si pudiera hablar con Pedro Pablo Kuczynski, que haga una cuestión de confianza. No, lo que yo le aconsejaría es que renuncie y se aparte, ¿no? Para evitar el problema. Pero si es que esa es la decisión de no apartarse, como es una cuestión personal, y entonces que ya la lleve con mayor consecuencia hasta ese extremo. Hasta la cuestión de hacer la cuestión de confianza, para que volvamos realmente ahí. Entonces ahí vamos a ver a las distintas fuerzas políticas cómo se alinean en torno a eso, que es un diferente alineamiento. O sea, todos podemos estar condenando
el error político que ha cometido Alfredo Torne y, en mi opinión, el error mucho más grande que ha cometido, e incluso podría ser hasta un delito por parte del Contralor Alarcón, ¿no es cierto? Que, en mi opinión, debía irse ya. O sea, no tiene ni la aceptación de la población ni las calidades éticas políticas que debía tener un Contralor. Debía irse hace rato. Pero en caso, digamos, de Alfredo Torne, ha cometido un error político en términos personales que lo descalifica, y eso ameritaría un apartamiento, una renuncia. Pero la censura ya, en mi opinión, tiene que ser necesariamente después de un debate sobre la política, porque si vamos a censurar a un ministro por errores de tipo personal, me parece, digamos, no suficiente. Ese es un punto que sí me gustaría profundizar y debatir un poco más. Está claro para muchísimos que Alfredo Torne pues despierta ciertas simpatías. O sea, parece que tiene una hoja de vida de un profesional pues con muchos méritos, todo el mundo lo presenta como una persona pues decente, una buena persona, ¿no? Pero pasó lo que pasó. ¿Es solo un error político, Vitocho? ¿Solo un error político? Porque yo déjame compartir también una experiencia. O sea, yo siempre he escuchado que el MEF tiene un peso especial y que enfrentarse con el MEF es cosa seria. Yo sí puedo acreditar que, a pesar de haber hecho denuncias de presidentes, primeras damas, el peso y la presión del MEF en estos días ha sido realmente fuerte, así como los comportamientos y las respuestas que han tenido. O sea, da la impresión de que el MEF se siente el dueño del Perú. ¿Cuánto de eso lo comparte o no Alfredo Torne? No lo sé. Pero error político el estar condicionando el presupuesto de la República a una oficina como la Contraloría, más allá del Contralor. Me parece que es poca cosa. Ahí entremos a debatir dos temas, en mi opinión. La modalidad de contratos que se han aplicado en los últimos años por parte del Estado, alianzas público-privadas, obra por impuestos, que en la práctica no son malas en sí, pero la forma como han sido suscritos y la forma como están en los términos ha resultado lesiva al país. ¿Por qué? Porque se le entrega a la empresa ejecutante que ha ganado la concesión la facultad de ir valorizando periódicamente, y con la aceptación de un supervisor se multiplican 3, 4. Ese es el modelo. Eso hay que ver. Mi pregunta es, lo que ha hecho Torne, que revela la conversación, ¿le parece solo un error político o es también un momento de decir, oye, MEF, ya, ubícate y empieza a comportarte de otra manera? Entonces, pero tenemos que decirle al MEF y al gobierno la política que estás llevando de contratos y la forma como concibes debe ser la supervisión y la función contralor en el Perú, eso debe ser cambiado. Entonces entremos a debatir los temas de fondo. Porque el problema de, digamos, presentar a que vamos a censurar a Alfredo Torne sinceramente por ese grave error político que lo descalifica a todos, términos personales, y no discutir el conjunto de la política, me parece un error también. ¿Qué opinas de eso, Víctor Andrés? A ver, yo creo que acá hay varias cosas. En primer lugar, la grabación es muy mala quien puede haberla hecho, y muy mala, evidentemente, como una práctica para hacer política, pero también es muy mala y mucho más malo lo que se escucha allí. Refleja, primero, una mentira que según el ministro es una mentira, es una exageración o es un error, en el sentido de que él ha reconocido que el presidente de la República no le encargó nada. Y entonces él ha estado mintiendo. Si es así, si el presidente de la República no sabía que usaban su nombre sin su consentimiento ni autorización, significa que él se ha tomado atribuciones que no le corresponden, pero además le ha mentido al Contralor General de la República. Le ha mentido. No a cualquier persona, sino al Contralor, que es una institución, representa una institución tan o más importante que el Ministerio de Economía, y que por la Constitución está designada a controlar todos los gastos del Estado. O sea, le estás mintiendo a tu auditor, a tu controlador, le estás mintiendo. Eso no se puede aceptar de un ministro de Estado, en primer lugar. En segundo lugar, lo que dice la comparación es básicamente chincheros. Chincheros es el 80% de la comparación. Y el que lo trae principalmente es él. Así es. Y entonces, en esa conversación se dicen una serie de cosas que acá las hemos dicho, Rosana. O sea, parecería que el señor Torne no ha repetido lo que hemos dicho acá varias veces, acá en este mismo programa. Es decir, que el contrato esté hecho a medida de Culturhuasi. O sea, que
que el gobierno es un sastre y hace los contratos de acuerdo al cliente privado con plata del Estado. O sea, el gobierno se ha convertido en un sastre. Un sastre que hace los ternos a la medida. Claro. Perfectamente entiendo que a la medida. Se refería más al tema de Humala, pero igualito, trataban de salvarlo con la yo hablo del gobierno de turno. Sí. Y ese sastre ha sido confirmado, han planchado el terno y le han remangado las mangas y se lo han vuelto a entregar ese sastre, ese terno a la medida, al postor o al concesionario a través de la adenda. Es el mismo sastre, el mismo terno que lo han remangado o lo han planchado y lo han lavado en seco y se lo han entregado otra vez con la adenda. Eso es lo que ha pasado. Eso me parece espantosamente malo. Y ha dicho otra cosa más. Ha dicho, cuando se habla de legalidad, él dice, no, la legalidad hay grises. O sea, yo no sabía que la legalidad podía ser un arco iris de todo tipo de colores. Yo no sabía. Encuentra tu segmento. O sea, la legalidad ahora es un arco iris. Muchos colores y tú escoges el que más te gusta. No es así. La legalidad es una sola. Y finalmente, él dice que es una empresa insolvente. Que les ha dicho que paguen 100 millones. O sea, y no los tiene. O sea, es una empresa insolvente. O sea, con todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hicieron la adenda? ¿Cuál es el interés del gobierno en ayudar a los señores de Cunturhuasi? ¿Cuál es el interés de este gobierno y del anterior? Que en el fondo, como tú bien dices, el MEF es uno solo. El MEF, su gente casi no cambia, casi no rota. Es la misma. Y rota el ministro. Sí, pero después todos los demás se quedan igualitos. Todos siempre se quedan allí. Y entonces es la misma gente que ha aceptado todo. Entonces, y además dice el ministro, discute con el Contralor por una adicional de su presupuesto de 15 o 13 millones de soles, pero a su vez dice que los otros no tienen plata para poner la plata. Y a su vez dice, claro, yo no tengo plata para pagar al Contralor 13 millones, pero sí tenía 40 millones de dólares para girarle en febrero a Cunturhuasi. 40 millones de dólares. O sea, todo eso es espantosamente malo. Entonces, el tema es el siguiente. El ministro se tiene que ir. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. La crisis ya está. Las crisis se solucionan rápidamente. Hay que cortarlas y la única manera de cortarlas es con... Claro, pero parece ser que la estrategia va a ser censúrenme. Me parece que está mal. ¿Por qué? Porque es una manera de pechar al Congreso. Es una manera de enfrentarse innecesariamente al Congreso, porque el Congreso, después de haberlo invitado, una semi-interpelación, y de haberlo criticado tanto durante 2 o 3 o 4 horas que duró el debate, y haber expresado todas las bancadas su pensamiento, que ha hecho mal, que debería irse, excepto lógicamente los pocos miembros del gobierno que hay en el Congreso, ante eso, bueno, entonces... ¿Qué cosa quiere que el Congreso haga? Si él no se va, si se quiere quedar, claro, que pase el Día del Padre. Es algo así como que acumular las censuras de parte de ustedes. O sea, ustedes son los obstruccionistas que me están censurando. Quiere endosarle la responsabilidad de una mala actuación del ministro a través de una renuncia, de una censura. Y eso me parece que no es estratégico ni táctico, ¿no? Bien, ya ha llegado también la congresista Ana María Choquehuanca, ¿no? A quien justamente le vamos a extender exactamente la misma pregunta, ¿no? Respecto a censura o la renuncia. En el caso de Ana María Choquehuanca, la hemos escuchado pues en el Congreso de la República, es una de las defensoras prácticamente de Alfredo Torne. Y lo que yo estaba de alguna manera poniendo para debate era error político nada más. O sea, no estamos siendo muy generosos con ese término, porque lo que se advierte en ese audio no es como que, ¡ay! Hubo un error, o sea, cometí un error, me fui de lengua. Cuando lo que se dice en verdad, pareciera que hay una práctica de parte del MEF de yo tengo la plata, yo manejo los fondos y toditos se me tienen que alinear de alguna manera si es que quieren que yo les suelte el presupuesto. Incluso en el momento en el que le hablan del Poder Judicial, dice, los estoy ajustando. O sea, ¿de cuándo acá
desde un ministerio se puede estar ajustando algunas políticas para que salgan de acuerdo a la conveniencia. Señora Choquehuanca. Buenos días, Roxana. ¿Qué tal? Buenos días a nuestros amigos de Radio Exitosa. Bueno, en realidad no me gustó mucho el adjetivo de defensora. Yo no soy defensora, yo integro un partido político llamado Peruanos por el Cambio. Sigo a un líder como Pedro Pablo Kuczynski porque creo en él. Si no creyera en él no estaría aquí. Pero no pretendo siquiera ser escudera de nadie, porque creo que cuando uno es escudero es la persona que defiende lo indefendible, que se cierra ante los hechos ocurridos, que siempre está pendiente de que nadie hable mal, nadie diga. Y ese no es el tema. El tema es de que nosotros, por lo menos en mi caso, que soy congresista recién estrenada en este Congreso hace ya casi un año, no estoy tanto tiempo, pero sin embargo venimos a generar una corriente nueva de política, una política nueva que hable de transparencia, una política nueva que hable de corrupción, de anticorrupción, de lucha frontal contra la corrupción. Entonces, en el caso del ministro Tornes, ciertamente él ha tenido, bueno, yo no quiero calificar, es que yo no encuentro el delito calificado ahí. No delito, claro, pero o sea, sí que pero es una sí falta las que va faltas, más allá las de faltas de un éticas, errorcito. faltas políticas que están en cuestionamientos. Nosotros le dimos la oportunidad al ministro para que él pudiera explicar, y estoy hablando como congresista. De congresista de la República, no de un partido político. Le dimos la oportunidad de que él explicara el día de ayer lo que a mí nunca me ha gustado, y creo que a muchos, a toda mi bancada es la forma. Nosotros podemos pedirle lo mismo, pero no podemos perder las formas a todos. Los ministros de Estado, si tienen que rendir cuentas de algo, tienen que hacerlo. Hay cosas urgentes que se podrían hacer en el día, en la hora, en el minuto. Y eso no, pero hay otras cosas que pueden esperar y pueden tener su proceso. No podemos venir con sorpresas. Yo estoy contra las formas. Sí, ya, no me gusta eso. Igual, pero bueno, en el caso del ministro, yo le estoy pidiendo una precisión. Así es. ¿Fue un error político o es una cosa mucho más grave? No, el ministro ha dado ayer su explicación. Ya, pero y lo que nosotros nos genera es, por ejemplo, en cuanto a las aclaraciones. En el caso, por ejemplo, el congresista García Belaúnde hizo un terno hecho a la medida, lo estaba escuchando ahí. Lo dice Torne. Nosotros no hemos cortado la tela. La tela la cortaron otros. En verdad la compraron, la cortaron y la dejaron hecha. Pero bueno, al margen de ello, en verdad, yo creo que fue un error en verdad, el hecho de haberse producido esta conversación, que si bien usted tiene razón, hay situaciones en las que uno no puede exponerse tampoco, pero ya él cometió el error de conversar con este señor que sí tiene cuestionamientos muy serios, indicios totalmente ciertos. Entonces, la interpretación es lo que a nosotros nos deja dudas. La interpretación de ver que la única insistencia que él hacía era de integrar a la Contraloría en un proyecto del Banco Mundial. Ese es un pedacito, ese es un pedacito de la conversación. De los 31 minutos, eso será 3 o 4. Un punto a su favor también sería que él no puede ofrecer presupuestos. El presupuesto de Contraloría y de todas estas instituciones se aprueban en el presupuesto general de la República. El mal podría hacer en decirle, sí te doy el 1% de la reconstrucción, o el 0,5% o el 5%, porque no lo puede hacer. Simplemente está impedido. Porque él puede ser muy ministro, pero no puede salir de esto, ¿no? Pero ya lo habían atendido, tanto así que le dice, yo ya lo firmé, pero ahora ya depende de que lo firme también el presidente. O sea, eso aparte ya estaba arreglado. Claro. Solo que para que lo firme el presidente, él tenía que hacer una promesa. Mire, nosotros le hemos dicho que haga su aclaración, la ha hecho el día de ayer en el Congreso. ¿Ha quedado satisfecha con la aclaración? Ante nosotros, la interpretación que él nos da es la que nos da a nosotros el convencimiento de darle el respaldo a toda la bancada. Eso no es una decisión de un congresista. Nosotros como bancada lo estamos respaldando porque creemos en él y porque el ministro de Estado tenía la opción o de renunciar o no renunciar. Nosotros no lo vamos a arrinconar. Y él dijo, no voy a renunciar porque yo siento que no he cometido nada, o sea, nada inapropiado. Obviamente, la forma como él presenta la conversación, como se ha presentado el audio, es una conversación que en realidad deja muchas dudas, y yo lo reconozco.
pero definitivamente también está el ministro ahí, y está el ministro que le da le hace una aclaración que al final del día es por el proyecto del Banco Mundial. Al final del día es porque en la conversación con el presidente de la República tiene que ver la insistencia del proyecto del Banco Mundial y nada que ver con el tema de lo que hablan, ¿no? Esa ya es la parte ya casi anecdótica en el asunto. ¿Ha habido prepotencia de parte del Congreso de la República? Yo creo que hay varios errores políticos que está cometiendo la mayoría del Congreso. Ellos están cometiendo el error de querer asumir decisiones de gobierno desde el Parlamento, cuando el Parlamento ha sido elegido para dar leyes y para fiscalizar, no para gobernar. Entonces, estas cuestiones de arrinconarlo a Peruano por el Cambio para que den, por ejemplo, el indulto a Fujimori o tomen tal o otra medida es pretender tomar decisiones que le corresponden al gobierno y no al Parlamento. ¿Lo de Torne tiene que ver con el indulto? O sea, ¿es parte de la negociación? Yo creo que parte de... en el trasfondo hay una situación que no está definida y que yo creo que está ahí el intento que tiene el fujimorismo de tomar decisiones de gobierno sin ser gobierno. En torno al tema que ponían ahí, la pregunta es si hablamos de sastrería y desastre. Se trata, en mi opinión, que han convertido en los últimos años con estos modelos de contratación al Estado en una sastrería. No solo es Torne, que sería el sastre, no es un sastre metido a ministro, es la sastrería, es el conjunto del Estado que ha sido denigrado a convertirlo, digamos, prácticamente en una sastrería donde viene un contratante y obtiene los contratos a su medida y a su interés. Eso tenemos que cambiar. Por eso yo digo, en el caso de tomar una censura, no tomemos la censura por el error político o lo gravísimo que ha cometido Alfredo Torne, sino evaluemos la política económica en su conjunto. Claro. Esos modelos van a continuar las APPs como están planteadas en el Perú, no las APPs en general, para no, digamos, que uno dice que no haya participación del sector privado. Las obras por impuestos, todo ese modelo tiene que ser evaluado y cambiado, en mi opinión. Ya, digamos, a ver, no sé qué opinas tú, pero siento como que estamos siendo muy generosos con algunos errores políticos en momentos en el que el país también necesita tener una actitud de tolerancia cero con algunos hechos, con algunas actitudes. Roxana, ya no seamos generosos. No, pero nosotros establezcamos desde el Congreso, al margen de la persona, establezcamos una línea de acción, pero para que de una accionar de parte del Congreso que sea muy drástico en todas estas situaciones que se están presentando ya continuamente. Pero ¿cómo presentamos, digamos, ese accionar desde el Congreso si no tenemos siquiera la capacidad de llegar a un consenso? Si a un ministro de Estado se le acepta que vaya un día, que vaya a la comisión, que vaya a tal hora, se discute, nosotros significamos erario, presupuesto nacional en cada comisión, porque el Congreso nos paga. Hemos discutido hasta por la hora, no sé si, bueno, ellos no están en la comisión de fiscalía, hasta por la hora, que dijo que viene a las 11, no, él nos está imponiendo, ¿qué se cree? Bueno, ya, basta, discusión estéril. Él ha sugerido que sea a las 11. ¿A qué hora puede ser? A las 9. Ok, a las 9. Bueno, pero hubo uno va, se sienta, pero digamos, el día jueves. Dijo, no voy en la tarde y fue al día siguiente. No, pero quedamos ya, eso al margen. Quedamos ya su presentación para ayer, 9 de la mañana. Pero ¿cómo es que el día jueves se presenta sorpresivamente cuando nos aprestamos a empezar a desarrollar la agenda legislativa? Se presenta el vocero de Fuerza Popular, levanta la mano y dice: hemos evaluado moción del día, que venga. No puede ser, o sea, eso es lo que yo critico y lo que yo deploro. A ver, ¿Por qué? Porque nosotros como congresistas tenemos que tratar de que la población nos respete, porque la población no nos respeta, la población nos insulta, el congresista es lo peor, está en la última escala por todo lo que hicieron, y personas como yo no estamos dispuestas a cargar ese pasivo, porque ya basta, Roxana, en verdad basta. Después, a ver, bueno, Víctor Andrés. Hay varias cosas que ha dicho Ana María. En primer lugar, los congresos no son populares en el mundo entero. El promedio del Congreso peruano, el anterior, fue de un respaldo ciudadano de 12%, que es bastante pobre, digamos, y hoy día este nuevo Congreso tiene un respaldo mayor, de 28%, de 30%.
Creo que llegó un Y momento... tuvimos 42 cuando recién entramos. Cuando recién entró, y yo creo que se debe en parte también al manejo inteligente de la presidenta. Por supuesto. De la presidenta, independientemente de la bancada a la que Totalmente pertenezca. de acuerdo. Entonces yo creo que el Congreso está... el problema en el Perú es no solamente que el Congreso tiene, en este caso, ha superado, pero en fin, volviendo al tema del 12% anterior, el problema en el Perú es que el Congreso en el Perú tiene ese porcentaje de aceptación pobre, igual que el de Chile, que en la Argentina, bueno, que el de Brasil, por supuesto, que el de España, que el de Italia. Y entonces, pero el problema es que en España o en Italia, en otros países, el promedio de aceptación y de respaldo del Poder Judicial, de las autoridades del Ministerio Público, de la policía, está en 80 o 90%. Sí, claro. Ese es el problema, que en el Perú todos estamos abajo, todos sin excepción alguna. El Congreso se renueva cada 5 años y gracias a eso la señora Choquehuanca está allí, en buena hora, es una renovación. Pero la policía no se puede renovar cada 5 años. No. La justicia no se puede renovar cada 5 años. Hay un problema allí. Tocando el tema del presupuesto. El presupuesto lo plantea, lo hace y lo formula el Ejecutivo. Va al Congreso a aprobarse y se aprueba... ¿Tal cual? Muchas ¿Tal veces cual? con pocas... ¿Cómo se ha aprobado el año pasado? Con pocas... depende un poco del gobierno, que quiera el gobierno aceptar modificaciones o no. Depende del gobierno. ¿Por qué? Y quizás Ana María no se ha dado cuenta de este detalle. Que si el 15 de diciembre el presupuesto no se aprueba, se aprueba el presupuesto que mandó el Ejecutivo inicialmente en agosto o en septiembre. O sea, ya eso no existe. Antes, en el pasado, por ejemplo, los años en época de Bustamante, no se aprobaba el presupuesto y el gobierno se caía. Sin presupuesto, un año sin presupuesto, el gobierno se caía. Y así pasó. Vino el golpe de Estado del año 48. Hoy día no es así. Hoy día el gobierno manda un presupuesto y depende un poco de la voluntad del gobierno de ir haciendo unos cambios que le pueda proponer el legislativo. Pero si el gobierno dice, no señores, no hay cambio, perfecto, no se aprueba el 15 y el 16 entra en vigencia el presupuesto íntegro del Ejecutivo. Entonces no es exacto de que el presupuesto lo aprueba el Ejecutivo. Eso no es exacto. A ver, señor Quintanilla, para irnos a una pausa. Volviendo al tema, yo sí concuerdo con Ana María en el sentido de que fue un desatino por parte de Luis Galarreta, el vocero de Fuerza Popular, de decir las actividades del Congreso se suspenden hasta que venga el ministro. Ese es un acto, en mi opinión, totalmente antidemocrático, de prepotencia y que debe rectificarse. Felizmente la mesa lo manejó. Y la mesa Luz Salgado morigeró el tema. Pero eso no puede repetirse, o sea, no somos aquí, digamos, un parlamento en el cual puede decir en 10 minutos, en 20 minutos o el día de hoy viene. Yo quiero hacer una precisión a lo que han dicho ellos. El tema era que venga invitado, no se fijó hora ni día. Lo que pasa que la presidenta hizo una salvedad. Quizás ellos no han estado en la Junta de Portavoces y no puedan tener los detalles, pero el problema del viernes, que es lo que se había planteado... En la Comisión de Fiscalización. Que en vez de la Comisión de Fiscalización venga para el Pleno, para que todos estén presentes... Congresista. Esa figura no se dio nunca. Perdón. Quiero acabar, mi querida amiga. Quiero acabar. Pero ¿qué pasaba? La presidencia, con buen tino, dijo, el viernes no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque está el presidente de la Cámara de Diputados de Chile en visita oficial y se le va a condecorar y va a haber una pequeña ceremonia en el Congreso. Eso fue lo que se dijo. Y algunos dijeron, otros, que además, como era el Día del Padre, iban a ir a sus provincias. Eso fue lo que pasó. No, pero hay un hecho por anterior. eso era la urgencia de que fuera jueves. Por eso es que se adelanta al jueves. Independientemente de lo que pueda haber dicho Galarreta en su momento. El tema de la invitación del señor Galarreta no se trató en Junta de Portavoces, congresista. No fue una moción. No se trató, esa moción no se presentó en portavoces y tal es así que Carlos Brur la ha dicho públicamente. Bueno, perdón. Eso fue una sorpresa del día jueves. No, se vino hablando mucho y se presentó la moción para convocar una... La moción la presentaron durante el Pleno. Durante el Pleno del día jueves. Eso se puede hacer. No, está bien. Todo se puede hacer. Es práctica parlamentaria, eso se Todo puede hacer. se puede hacer. Y luego
en la Junta de Portavoces se discutió si era el lunes, si era el viernes, si era ese mismo día. Eso se discutió. Y al final, después de las consideraciones que he planteado, se quedaron que se le llame al ministro. Y la presidenta llamó al ministro 3 veces y no le contestó el teléfono. Lo ha dicho ella, yo repito lo que estamos confundiendo las cosas, en Señora, verdad, yo le ruego. ¿Qué tal si lo aclaramos después de esta brevísima pausa, les parece? Y también después de la pausa vamos a escuchar sus respuestas, leer las respuestas que nos han hecho llegar respecto a la pregunta: bancadas de oposición plantearán censura si Alfredo Torne no renuncia. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Respóndanos a través de Twitter con @exitosap y a través de Facebook con Exitosa Noticias. Y aquí ya Judy estará lista para recibir sus respuestas y compartirla con todos nosotros. Ya volvemos. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Bien, y ya está Judy lista con las respuestas que nos han hecho llegar respecto a la pregunta: bancadas de oposición plantearán censura si Alfredo Torne no renuncia. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Deben hacerlo o no? Judy, te escuchamos. ¿Cómo estás, Rosana? Buenos días. Efectivamente, nuestros seguidores han opinado sobre la jornada en el Congreso, sobre el debate, la posible censura del ministro. Vamos a ver qué opina Lucho Luna. Nos dice: el extorsionador debe ir, se menciona, y hace una captura pues a la difusión del audio completo en el programa Panorama. Frida Castillo nos dice: Torne no debe renunciar, que asuman los fujimaristas su decadencia futura, dice. Antonio 1 nos dice: los queiquistas y alanistas pidieron censura del ministro. Ahora que tengan los pantalones y lo censuren, que no vengan con que el gobierno debe sacarlo. Por otro lado, Jason Valencia dice: Torne debe renunciar y no castigar más al Ejecutivo con su berrinche de niño malcriado y rebelde, menciona. Verónica Núñez nos dice: Torne no debe renunciar, que el Congreso asuma el costo político. Iván González: debe renunciar el ministro de Economía y el Contralor también. David dice: el Congreso le da la opción a Pedro Pablo Kuczynski de solucionar sin tanto roche, dice, con la renuncia de su ministro, pero dice, a nuestro presidente le llega y sigue complicando. Rápidamente nos vamos al Facebook a conocer la opinión de Patricia Rivas. Dice: creo que la bancada del fujimontesinismo, dice, no piensa en el país, sino en sus propios apetitos políticos y de odios de perdedores. Viche nos dice: gracias, Congreso, la mitad de peruanos todavía apoyan y están con ustedes. Sigan hacia adelante, dice, haciendo respetar las leyes, y así tiene que ser si no renuncia Torne. Carlos Alberto dice: bien, aunque creo que el que tiene que irse es Fernando Zavala y cambiar a todo el gabinete, que han demostrado no estar a la altura de lo que los peruanos necesitamos hoy. Y por último vamos a conocer la opinión de Marisa Carpio, que se pican, dicen los PPK. O sea, si no hubiera oposición y menos que la mayoría fuera fujimorista, no se hubiera vendido a Chile, dice, totalmente. Son algunas de las opiniones en nuestras redes sociales, Rosana. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esas cosas? O sea, va a haber un enfrentamiento con el Congreso. O sea, eso ya es un enfrentamiento. Que no renuncie. Brevísimo, porque nos quedan 10 minutitos. No lo considero como enfrentamiento. No. Bueno, y finalmente hay que respetar. La democracia es la democracia. Ahí el nuevo vocero, el señor Arana, pues está ahí que empiece a solicitar, aunque él quiere, creo, una interpelación, algo así. Ya. No sé. Pero definitivamente ver ese día ahí al congresista Galarreta, Arana. No, claro, pero ya digamos un poco las consecuencias de ellos van a tener que solicitarlo, porque el ministro Torne no va a renunciar. Sí. Congresista Quintanilla. Yo reitero que la censura tiene que ser después de que se debatamos la política económica de este gobierno, el modelo contractual del Estado y esta privatización de las decisiones en cuanto a la Contraloría. Pero no se puede dar solamente sobre el hecho en cuestión. Me parece que es insuficiente. O sea, cabería una renuncia ahí porque está descalificado, pero ya si queremos censurar, habrá que evaluar la política. Pero sería bueno hacerle una evaluación, Rosana, eso sería transparente. También. Congresista. Bueno, lo que está claro es que no va a es por lo que nos comenta. Bueno, eso es lo que lo dice nuestra amiga Ana María. Peruanos por el cambio. Pero he escuchado yo en otras personas vinculadas al gobierno que le han dicho que renuncie también. O sea, que parecería que no, que hay varias opiniones dentro. Si ese fuera el escenario, que no renuncia, las consecuencias de una censura. Bueno, yo creo que si se quiere entornillar en el cargo, habiendo demostrado que no está capacitado para ser ministro y sobre todo para manejar la caja fiscal, de acuerdo a lo que le hemos escuchado decir en una conversación
que no necesariamente es una conversación privada ni íntima, es una conversación de dos dignatarios de la nación, es una conversación entre el ministro... De interés público de todas maneras. Con el control general de la República, eso no es una conversación pues con mi amiga del alma, no. Entonces, y refleja un criterio y un pensamiento y un desconocimiento de la actividad pública además. No, si es así, yo creo que... ¿Qué va a generar eso? Porque eso es lo que me interesa saber las consecuencias. Puede generar una censura en el Congreso que se debate, perdón, eso se va a debatir, una moción de censura que se debatirá largamente y bueno... Claro, pero ¿a qué escenario nos estaríamos dirigiendo con una censura? Yo creo que el gobierno demuestra con esto su poca pericia política. Ante un hecho como este, lo que hay que hacer es simplemente retirarlo, que venga otro con mejores argumentos, mejor digamos antecedentes, mejores cualidades políticas y que continúe el gobierno gobernando, porque para eso ha sido elegido. Pero lo que tienen que aprender los señores del gobierno es que ellos han sido elegidos con un parlamento que siempre los va a fiscalizar, le va a pisar los talones. Eso no estamos en contra de eso, congresista. Eso se sabe desde el primer momento. Entonces, si es así, deben tener más cuidado en manejar las cosas. Ya, a partir de ahí ya sería una especie de enfrentamiento, ya estamos entrando a un escenario en el que censúrame, pero a partir de ahí hay situaciones en las que ya tenemos el enfrentamiento, como fue el caso del ministro Saavedra, como fue el caso del ministro Vizcarra. Esta sería ya la tercera vez. El único que se fue por amor fue uno de los ministros, pero los otros tres, ahí hemos tenido serios enfrentamientos en las discusiones, pero yo diría no enfrentamientos, de repente sí en las posiciones, las controversias que se originan. Enfrentamiento no. Y yo creo que el enfrentamiento es una palabra muy fuerte para esto. En este Congreso, este actual Congreso, no tiene enfrentamientos así como los que nosotros veíamos antes. No, mi preocupación es vamos a un escenario de mayor inestabilidad. Vamos a un escenario de la discrepancia. Podría ser, pero todavía un año. Pero a ver, lo escuchamos al congresista Quintanilla. Estamos yendo a un escenario de inestabilidad permanente. Estamos yendo a un escenario de inestabilidad permanente, una suerte de arrinconamiento por parte del fujimorismo a Perú por el Cambio, y un intento equivocado por el fujimorismo de tomar decisiones sin el costo político de ser gobierno. Eso tiene que parar. Y eso no Tienen que aprender los fujimoristas a que el Congreso de la República está para legislar y fiscalizar. Y creo yo, digamos, que tienen que parar la mano en este sentido. Y estos gestos y actitudes no son control político, de ninguna manera. El control político se da en un nivel, con altura y con respeto. Esto fue una falta de respeto tremenda, prepotencia pura. Entonces, si nosotros tampoco somos gobierno, somos elegidos por el pueblo, nosotros no estamos ahí porque hemos impuesto nuestra presencia. Pero la falta de respeto se supone no ha sido para ustedes, ha sido supuestamente para el ministro, ¿no es cierto? Eso es lo que yo entiendo. El ministro es de gobierno, es nuestro ministro de Economía y no nos van a arrinconar. En verdad eso es. No puede, esto parece ser eso. Yo te arrincono y di, punto, renuncio y se acabó. Yo pongo al ministro y saco. Al final, quien está decidiendo qué ministro va y qué ministro no va es la oposición. Pero yo hablo de la oposición, no hablo de Fuerza Popular solamente, hablo de toda la oposición. Entonces, porque han estado tan juntitos en su conferencia. Claro, el señor Arana no. Mira, pero en realidad me parece que es una concepción totalmente equivocada, ¿no? Totalmente equivocada. Los errores los comete el gobierno. Quien ha llevado a Chinchero a una situación de lesiva al interés nacional es este gobierno, que ha confirmado lo malo que hizo el gobierno anterior. El propio señor Torne y el señor Vizcarra han dicho que el contrato era lesivo y han hecho una adenda lesiva. O sea, los que han hecho la acción son el gobierno, no es la oposición. La oposición está simplemente de espectadora a ver si juegas bien o si juegas mal. Pero vamos a la tener oposición está allí para ponerle tarjeta roja o verde o amarilla de acuerdo a las circunstancias. El que actúa, el que se desempeña por la cancha libremente es el gobierno, y el gobierno es el que comete los errores. Y finalmente, el primer poder del Estado es finalmente el Parlamento. Claro. O sea, el Parlamento somos recipiendarios de la soberanía popular, no es un ministro de Estado. El presidente de la República es elegido por el pueblo. Por supuesto que sí, pero un ministro es elegido por el presidente, no es elegido por el pueblo. Para ir cerrando, dos cositas que no quiero que se me queden en el tintero. ¿Y el Contralor para cuándo?
Debe irse inmediatamente. Yo creo, digamos, que está descalificado. Claro, porque digamos, estamos con el tema del debido proceso. Le han dado 15 días, ya pasó una semana. El Perú necesita un sistema de control con autoridad moral y política. Y no tiene ni la aceptación de la población ni la autoridad moral. Debería irse. Independientemente que tenga que explicar o no. No, bueno, pero igual que el señor Torres dice, no renuncio. Pero digamos, en este caso, el Congreso de la República debe tomar en este país no hay vocación de renuncia. La misma celeridad. En el Perú no hay vocación de renuncia. Esa palabra no existe. Claro, pero en este caso, digamos, el Congreso puede censurarlo y sale Torres, pero en el caso del Contralor... El ministro presiona, ahí está. ¡Qué bueno, congresista! Sí, bueno, el ministro Vizcarra renunció, tuvo que renunciar. Le digo que sí hay renuncia, porque el ministro Vizcarra renunció y me dice presionado. Sí, pues, o sea, quiere decir que no hay voluntad de renuncia. El señor Vizcarra no tenía voluntad de renuncia. Que renuncie presionado. No que lo tenía. censuren. O sea, vivan los negocios, señora. Acá este es un gobierno con que quiere que vivan los negocios, que quieren trabajar para los ricos y los amigos del gobierno. No estoy de acuerdo con eso. Eso no se puede aceptar. Ya esto este tema, cambiazo en el reglamento de alimentación saludable. En pleno momento en que estamos discutiendo todo el tema de la leche, ahora resulta que se ha publicado el reglamento por el Ejecutivo con la firma de la señora Patricia García y a la propuesta inicial se le han hecho varios cambios, al punto de que se permite por el 400% más de lo que establece la OMS. ¿Qué pasó ahí? Vamos a investigar eso. O sea, obviamente estas noticias del día, hoy día ha salido, pero ¿qué pasó ahí? O sea, en momentos en que se quiere fiscalizar desde el Ejecutivo y ha habido todo este escándalo y preocupación, se cambia la propuesta inicial y se le da, digamos, mayor permisividad para que puedan si la ministra García cometió un exceso y ha cometido algo impropio, va a tener que asumir las consecuencias. Eso es lo único. Y eso tiene que estar bien claro. Bueno, yo creo que tiene que estar claro. Ahora sí estamos de acuerdo. Sí, pero por supuesto. Porque eso no puede ser así. Son responsabilidades que ojalá que ese reglamento nos ayude y los excesos tienen que ser corregidos. No puede permitirse, digamos, la salud del pueblo peruano. No tiene que ponerse por delante el interés de la población. En otros países limitan el tema alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas saturadas, alto en calorías. Acá los valores exceden en 400% lo que establece la OMS. Por eso tenemos que poner fin a esta concepción. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Porque ese reglamento ha estado pendiente de publicación hace muchos meses atrás. Muchos meses atrás, hace 4 años o 3 años, y ahora a raíz de lo de pura leche. Que la ministra es lobista, pues. ¿Quién es? Entonces, ¿quién? Es puro lobismo, he dicho. Así como pura vida, ese es puro lobismo, he dicho. Entonces, lo que está pasando ahora es que el reglamento ha salido por presión de lo que ha pasado en Panamá, las observaciones que nos han hecho esta pequeña república. Habrá que ponerle el parche inmediatamente, Panamá, hay que corregirlo inmediatamente, si no. O sea, el reglamento original que nunca salió. Ha salido ahora sí, pero cambiado. Con un cambiazo de lo más permisivo. Y eso es parte de la... Y nosotros como bancada, Rosana, no lo vamos a permitir. De ninguna manera. No, ojalá. Ya le dije. Esto ya es gravísimo. Ya le dije y me ratifico. Uno puede defender lo que es justo, lo que es transparente, pero nosotros no estamos ahí para defender excesos, abusos, ni mucho menos cosas inapropiadas como esta. Muy bien, ojalá así sea. Les agradezco a los tres por haber estado aquí esta mañana y Dios, que la próxima semana de verdad vuelva la paz al país, porque esto ya está demasiado crispado, ¿no es cierto? La ventaja que nos hemos acostumbrado en el Perú desde el año 2000 a que las tormentas políticas no necesariamente afectan a la economía, ¿no es cierto? Sí, eso es lo bueno. Así es. Bien, muchísimas gracias. Y ahora sí, nosotros nos vamos con información en vivo desde Piura, donde se encuentra Fidel Quintana. Adelante, Fidel. Muy buenos días, información en vivo desde la ciudad de Piura. Y hay un terremoto que se producía en la Corte Superior de Justicia de Piura y Tumbes, sobre todo al conocer que la jefa de la Unidad de Prevención Especial de la OCMA propone suspensión de 15 días para el actual presidente de la Corte Superior de Piura, don Hernán Ruiz Arias, y de 30 días para la jueza Elvira Rentería, aparte de la destitución del juez superior Daniel Mesa Hurtado. Esto realmente mueve los cimientos de lo que es la Corte Superior de Justicia de Piura, sobre todo porque se impone una sanción al actual presidente, don Hernán Ruiz Arias. Desde Piura, para Exitosa Noticias, informó Fidel Quintana Quesada. Muchísimas gracias a Fidel Quintana desde Piura. Con él conversaremos en algún otro momento respecto a cómo está yendo esto de la reconstrucción, aunque nos han dicho que, por supuesto, como todo buen trabajo, a veces tiene que tomar su tiempo. Pero vamos ahora con buenas noticias. Ya si borramos por un momento toda la crispación política por la que estamos pasando para irnos con una buena noticia, y es que desde la Municipalidad del RIMAC se ha
lanzado una publicación que es un paseo por el RIMAC Centro Histórico, pero además así de lo más didáctico, de lo más pedagógico, sencillo, directo. Y estamos con su alcalde, el señor Peramás. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Roxana. Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo así nace esto? Y además con Santillana también lo han hecho, ¿no? Sí, esta es una alianza estratégica que hemos realizado con UNESCO, que ha permitido la publicación de este libro, que facilita que todos los niños y jóvenes del distrito del Rima, también gracias a un convenio con la UGEL, puedan contar con este instrumento de lectura. Así o sea, es parte de la currícula y de de los colegios. rescate, ¿no? Porque a veces uno, de verdad, como que con los días, con todo lo que tiene que pasar, uno va olvidando y descuidando cosas que son parte de nuestra historia. Y en ese sentido creo que el rescate a través incluso de ese tipo de publicaciones son sumamente importantes. Claro, nosotros cuando iniciamos la gestión en el 2011 teníamos dos objetivos claros. En el tema del rescate del patrimonio, digamos, de la infraestructura, cosa que hemos podido lograr gracias a Dios en lo que es, digamos, la Alameda de los Descalzos en su recuperación, el eje de las Alamedas, la Alameda de los Bobos, el Paseo de Aguas, está ahora muy hermoso, hay un flujo turístico importante, el acceso al Cerro San Cristóbal, la peatonalización de Girón Hualgayó. Es decir, ahora visitar el centro histórico en lo que es infraestructura del Rima es bastante interesante. Pero había otro tema que también teníamos que poner énfasis, que es el rescate de lo inmaterial, la historia, la identidad. Una ciudad no solamente se construye, como siempre lo hemos señalado, con cemento. También lo más importante es que exista ese orgullo de ser bajopontino, de esa Lima antigua. Por eso no solamente es el libro, estamos rescatando espacios importantes. Por ejemplo, hoy puedes ver la fotografía de lo que hemos hecho hace muy poco, que es el Festival Internacional del Cajón. Que era además lo que yo quería preguntarte, porque digamos, todo lo que podría ser las construcciones, estas piezas históricas de patrimonio, ¿no?, que son importantes, Quique, pero sientes que se puede estar perdiendo el espíritu. O sea, quedan los edificios, pero el espíritu se podría estar perdiendo, el espíritu del criollismo, el espíritu de la música. Caramba, en el RIMAC nacieron muchísimas corrientes, ¿no es cierto?, culturales, de música, y como que estuvieran desapareciendo en vías de extinción. Estamos justamente trabajando para que eso no suceda. La historia del Rima, la historia de Montes y Manrique, la historia de Malambo. Claro. Justamente hace un par de días conversaba con Yuli, la viuda de Rafael Santa Cruz, y tenemos este proyecto hermoso que ya lo venimos ejecutando 2 años seguidos en el Paseo de Aguas, hacerlo el próximo año, pero en la avenida Francisco Pizarro. Nosotros iniciamos la recuperación de la avenida, son 11 cuadras, de las cuales va a recuperar su nombre de antaño, la avenida Malambo. Claro, y con eso histórico. Vamos a tener las 11 cuadras llenas de niños con la escuela de cajón peruano para que aprendan y de esa manera... Ha habido puestas en teatro buenísimas sobre eso. Y también sobre eso también quería manifestar, estamos trabajando en paralelo con Nicolás Girobi. Él nos ha presentado un proyecto sumamente interesante para que vuelva el teatro a los atrios de las iglesias, que el cuento, la narración. Lo que queremos es darle vida, que sea otro lugar importante en la historia, digamos, que recupere su lugar de cuna, ¿no es cierto? Claro. De donde se gestaron tantísimas corrientes, como decíamos. Porque estamos a puertas del vienen los Panamericanos, viene el Bicentenario. La política no solamente es enfrentamiento y confrontación. La política, cuando uno quiere hacer una política correcta, puede ser también poner en valor lo que tenemos y lo que nos sentimos orgullosos todos los peruanos. No, aportar, además, digamos, con este tipo de actividades, con este tipo de publicaciones que efectivamente, como tú dices, nos sirven para recordar todo esto, pero sobre todo seguir promoviendo todo este tipo de actividades. Hoy en día lo que sí se advierte es que en el caso de teatro, por ejemplo, hay una cantidad de producciones que son realmente destacables y rescatables, ¿no es cierto? Y qué mejor lugar que poder hacerlo en alguno de estos escenarios que son magníficos. Y aprovechar el potencial de nuestra niñez, nuestra juventud, que tiene mucho deseo de generar espacios, de que sus autoridades también ven pues a los políticos de lejos. O sea, no, hay que acercar digamos, nuestra actividad con la gente, que es lo que realmente requiere para generar un tema de convivencia. Uno de los grandes problemas que tiene el Perú, por ejemplo, la inseguridad, la delincuencia, pandillas. ¿Pero qué hacemos? Claro, que te mete a la casa y te obliga a estar encerrado. Hagamos que los espacios públicos sean recuperados. Creo que esa dinámica es lo que puede generar, no solamente en el RIMA, sino en Lima y en el Perú, otra visión de hacer las cosas. Claro, pero qué mejor idea que empezar por el RIMAC, ¿no es cierto? Pero ¿sientes que hay interés de parte de la población
Sí, bastante. O sea, los rimenses, o sea, hay todavía ese espíritu de los rimenses que extrañan, que hay esta nostalgia y que sí aspiran a recobrarlo. Ese es un aspecto importante que tenemos. Tenemos al vecino involucrado en esto, ¿no? O sea, no es fácil tampoco porque uno también tiene su propia agenda diario, el día a día, pero este tema que hemos trabajado, por ejemplo, con Sinfonía por el Perú, que hay 1.200 niños que participan en clases totalmente gratuitas a través de este proyecto de Juan Diego Flores y que van al Oratorio Salesiano y que van a diferentes escuelas públicas del RIMA, es muy graficante. ¿Por qué? Porque va el abuelito, va el tío, lo lleva a sus clases, regresa. Es una mejora en la autoestima tremenda y principalmente en los sectores populares, ¿no? Yo creo que eso se puede también tomar como un ejemplo de lo que también vamos a hacer en este tema del teatro, en este tema del cajón, en este tema. Tenemos ahora, en estos momentos una escuela taller que funciona en la antigua planta de Bacus, donde niños y jóvenes también aprenden gastronomía, aprenden carpintería, pero todo en tema de patrimonio. Y estamos cerrando el círculo porque le estamos consiguiendo el financiamiento para que puedan ser propiamente emprendedores, puedan realizar sus actividades. Ahora en el RIMA, por ejemplo, los viernes y sábado hay el anticucho con su cajón, con su guitarra ahí en la Alameda de los Descalzos al frente de Bacus. Claro, y además, pero yo recuerdo hace muchísimos años que era normal cruzar todo Lima para irse al RIMAC a esas peñas criollas que eran buenísimas, ¿no es cierto? También están trabajando en eso, pero porque, claro, se tendría que reactivar porque, claro, luego vino todo el tema de la inseguridad, el miedo, pero eso, ofrecernos que todavía existen esos locales que se están reactivando y que uno puede ir con los absoluta jueves, tranquilidad. A ver, nosotros hemos dado un poco qué claro, hay. los jueves el Rinconcito Cajamarquino ya abrió sus puertas, los jueves y los domingos, ahí con la presencia de Lucía de la Cruz y con otros artistas jóvenes, baluartes, que verdaderamente si no se les diera esa posibilidad, de repente, no es esta la peña comercial que hay en otros sitios, sino esto es una peña de antaño, una peña donde realmente se siente. 100%. Y en ese sentido invitar a todos, que en verdad el tema de la seguridad, el tema del control de la ciudad está garantizado. Ya, pero en el tema de seguridad ciudadana sí se han logrado avances, como para, digamos, poder sentirnos seguros. Sí, ¿qué tan tangibles son esos? Nosotros encontramos al RIMA entre los distritos más peligrosos. En el 2011 estábamos en el puesto 41, 42 de Lima, y ahora cifras oficiales del Ministerio Interior, el RIMA está en el puesto 20, 21. Creo que es un avance importante. Estamos trabajando con nuestro serenazgo en capacitarlo para tema turístico. Ahora mismo, por ejemplo, hay una visita de estudiantes de la Católica al Cerro San Jerónimo para ver las lomas de Amancaes. Y lo cual esto implica, estamos trabajando mucho la recuperación de nuestros ejes turísticos, del Puente Trujillo hasta la Alameda. Tenemos afluencia importante, estamos con un convenio con Cefotur también para el guiado turístico. Y se han recuperado. Yo debo confesar que no me doy una vuelta hace mucho tiempo, ¿no? Pero lo que es la Alameda, los Descalzos y todo eso, ya se ha recuperado todo. Y yo encantado de que nos puedas visitar y poder hacer el recorrido, porque en verdad, y puedes decir como muchos que ya recorren el río. Las fotos acá y realmente sí se ve lindo. No, y está hecho pues con una editorial de prestigio como Santillana, ¿no? Hacho, ¿no? Hacho también. Sí, ahí hemos hecho la recuperación. Paseo de las Aguas. En verdad hay una cantidad de lugares que uno no debería dejar de recorrer nuevamente. La Quinta Presa, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Sí. Que también hemos recuperado la plazuela y dentro hay toda una historia que también estamos trabajando con el Patronato del RIMA, que también hay que reconocer, es un espacio importante, un colectivo de personalidades que de buena voluntad están apoyando a la ciudad. ¿Y encuentras apoyo de otros municipios, por ejemplo el de Lima, que debería estar sumamente interesado también en esto, porque es parte del patrimonio histórico de la ciudad? Bueno, es evidente que... ¿Castañeda no te ha oído mucho? Bueno, la comunicación se rompió por el tema de Cantagallo, ¿no? De los chipivos, que bueno, estamos ahora haciendo todo el esfuerzo para que ellos puedan contar con una vivienda de carácter social. Hay un ofrecimiento de parte del presidente de la República. Nosotros hemos puesto toda disposición para este tema. Nosotros sabemos que la gestión de Lima tiene otra visión. Al final terminaste prácticamente asumiendo todo eso. Sí, y creo... sí, y al principio, claro, al principio se nos... atacó y al final... Quien se quedó con la papa caliente fuiste tú y tuviste que resolverlo. Claro, pero se hizo bien, creo que la manera más correcta, porque siempre, como creo que... pero ahí sí vale el jalón de orejas para el otro, pues, ¿no? Siempre hay que pensar
en los que menos tienen. Creo que esa es la fortaleza que debe tener un político ahora en este país, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido el alcalde del RIMAC, Enrique Peramás, y de verdad vale la pena darse su vueltita nuevamente, recorrer todos estos lugares que son pues de verdad una maravilla y que en este momento ya están siendo recuperados. Y aquí también hay el tema del apoyo de la UNESCO, ¿no es cierto? Sí, la UNESCO es el sello importante, que tenemos una alianza con ellos y que ha permitido que en el 2015 el RIMAC sea declarado Ciudad Patrimonio Mundial por la Organización de Ciudades, con lo cual nos pone a nosotros también la valla más alta. Por eso tenemos que seguir trabajando y esforzando el día a día para lograr recuperar la identidad del RIMAC. Así yo repito nada más una parte que dice: recorrer los monumentos de sus calles e ingresar a aquellas iglesias, quintas y solares donde se forjó nuestro patrimonio, lugar que dio origen a leyendas como la de la Perricholi y el Virrey Amat, o la de Carita y Tirifilo. Gran historia. Hay que recordarlos, efectivamente. Muchísimas gracias, Quique. Esperamos, Rosanita. A darse su vuelta por ahí. Y con esto yo me despido. Nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a partir de las 9 de la mañana a través de Radio Exitosa, por supuesto. Y este domingo no dejen de ver Panorama con las sorpresas que siempre traemos. Muy buenos días.